¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a nuestra reunión de varones aquí en Centro Familiar Cristiano. Eres una persona muy especial y a veces no nos damos cuenta de todo lo que está a nuestro alrededor que Dios ha preparado para nosotros. En esta noche vamos a hablar sobre los hombres elegidos. Y a veces, aunque tú no lo creas, estás dentro del pensamiento de Dios con un propósito. Y vamos a tratar de ver en esta noche lo que Dios habla acerca de ti, lo que te está diciendo a ti. Ahora sí, no va a ser para nosotros. Me voy a dirigir a ti en especial, que estás ahorita viéndonos y que posteriormente estarás conectándote. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por este tiempo y gracias porque día a día podemos darnos cuenta de que tu amor está presente, de que tú estás ahí para ayudarnos, que estás dispuesto, Señor, a hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Gracias, oh Señor, por este día, oh Señor. Sabemos que es un miércoles agitado, sabemos que es un día en el cual cada uno tuvo diferentes actividades, pero separamos este tiempo para poder estar listos y ver lo que tú tienes para enseñarnos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que somos personas elegidas por Dios, aún desde el vientre de nuestra madre, aún antes del nacimiento, para poder llegar a ser personas con propósito, personas con tareas específicas, personas simplemente para tener una relación con nuestro Creador, con el Señor. Y vamos a ver un ejemplo muy claro de una persona común y corriente como tú y yo, pero que estuvo dispuesto a creer lo que Dios hablaba acerca de su persona. Y esa es la grande diferencia. A veces no creemos en lo que Dios está hablando a nuestras vidas y nos vamos a sorprender de la manera en cómo Dios está tratando con nosotros. Vamos a tomar el ejemplo de Jeremías, un profeta que describe en el Antiguo Testamento unas frases, unas palabras, una dirección impresionante de parte de Dios para nuestras vidas. Podemos decir que Jeremías probablemente tuvo el ministerio más difícil en el Antiguo Testamento, donde encontró una rara combinación de religiones, de creencias, y si eso te parece más o menos algo peculiar o algo parecido con la realidad, es que Dios trató en ese tiempo y está tratando con nosotros hoy en día. Había religiones cananeas, baalismo de Jezabel, los cultos de Babilonia y un sentido de judaísmo oficial
que desgraciadamente no ayudaba en el diario vivir, no ayudaba en la convivencia que se tenía en ese tiempo. Jeremías ayudó a Josías, el último rey vamos a llamar el último rey bueno, en sus reformas para con el pueblo. Y de ahí hay otras descripciones que vamos a omitir por razón de tiempo, pero nos podemos dar cuenta que la historia del profeta Jeremías es de contrastes emocionales. Es el hombre que envía el Señor con una encomienda. Y en esta encomienda nosotros nos podemos identificar, porque así como Dios puso sus ojos en Jeremías, hoy te puedo decir que Dios ha puesto sus ojos en ti. Te eligió a ti, a nadie más que a ti. Mira lo que dice Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Cosas grandes Dios ha determinado que tú puedas realizar. A Jeremías se le dio una tarea muy específica, pero también hay tareas específicas que Dios ha dado a tu vida, o que Dios está dando a tu vida, o que Dios está por dar a tu vida. Lo importante es que podamos tener el oído atento, las antenas bien atentas para poder escuchar lo que Dios está demandando de nosotros. Aunque se le criticaba o se le llamaba que Jeremías era uno de los profetas o un profeta llorón por las lamentaciones, que de hecho él escribió el libro de Lamentaciones, pero él puede expresar el pasaje que dice en Jeremías 9:1: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. A veces podemos quedarnos sentados a llorar, a lamentarnos por la situación que estamos viviendo. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que tú te quedes lamentando porque te está yendo mal, porque no encuentras trabajo, porque estás enfermo, porque no te habló, porque te dijo, porque hicieron, porque no sé qué y no sé cuál. La verdad es que nosotros debemos de levantarnos y reconocer la voz de Dios, lo que está hablando a nuestras vidas, de la manera que lo está hablando y el énfasis que Dios está trayendo a nuestras vidas. El primer pasaje que leímos nos dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir. O sea, Dios no nos ha puesto para hacer cosas pequeñas. Dios nos ha llamado para hacer cosas grandes. Y en esas cosas grandes que Dios nos ha llamado, tú te puedes sentir un elegido. Una persona que dentro de muchos Dios puso sus ojos en ti para que tú seas un instrumento en sus manos. Quizás podemos compararnos y decir: bueno, es que Jeremías era uno de los profetas más grandes, Jeremías es aquel, el pastor fulano de tal, el director, y empezar a compararnos con los grandes hombres de Dios, y nos vamos a dar cuenta que si a Dios le plació poner sus ojos en nosotros, si Dios nos escogió, si Dios nos llamó, es porque había un propósito en el cual tú eres de vital importancia. Un propósito en el cual Dios va a usarte impresionantemente. Un día podemos decir que la gracia de Dios se hizo presente y que nosotros nos vamos a dar cuenta de las grandes maravillas que Dios está haciendo. El llamado de Jeremías es claro, está en Jeremías 1:5, que dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios fue preparando todo, estableció el camino a seguir,
para que tú cumplieras el propósito para el cual Él te estaba llamando. Dice el pasaje, antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea, todavía no nacíamos, todavía no salíamos a la luz y Dios ya nos conocía. Es más, antes que naciésemos, Dios ya nos había santificado. Si alcanzamos a comprender, si alcanzamos a entender lo que Dios ha decidido hacer en tu vida, en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de ese gran poder, ese grande llamamiento que Dios ha hecho a nuestras vidas. Y muchas veces podemos decir que nos encontramos en una situación difícil, que la situación en la cual estamos viviendo no es la más agradable, que cómo vamos a poder hablar, cómo vamos a poder dar testimonio, cómo vamos a poder publicar a las naciones del poder, de las grandezas de Dios. Jeremías estaba viviendo un tiempo difícil para su tiempo en el cual se narra en la Escritura. Pero déjame decirte, no solamente Jeremías y en ese tiempo, sino hoy en día también Dios está hablando a nuestras vidas y nos está haciendo un llamado muy, muy específico. Cuando tú y yo no le conocíamos a Dios, no habíamos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, nunca llegamos a pensar que Dios nos tenía considerados para ser útiles en el cumplimiento de su promesa, en el establecimiento del reino. Y sabes que Dios pensó en ti desde hace mucho tiempo, sabiendo que tú ibas a tener ciertas capacidades, ibas a tener ciertas cualidades, te ibas a poder rodear de ciertas personas. Y todo eso no era por casualidad, había un propósito de parte de Dios. Y un día la gracia de Dios se hizo presente y en ese presente Dios nos llamó, marcó nuestras vidas y Él ha estado trabajando día y noche en ese cumplimiento que Dios nos ha dado. Cuando Dios llama a Jeremías, sucede algo muy peculiar, que yo creo que no solamente en la vida de Jeremías, sino en cada uno de nosotros podemos llegar a pensar de la misma manera. ¿Cuál fue la respuesta de este niño? Porque debemos de recordar que Jeremías era muy joven cuando vino a él palabra de Dios. ¿Y qué fue esa palabra que vino a él? En Jeremías 1:6 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Mira, he estado descubriendo que hay varias cosas que no nos permiten hablar de las grandezas de Dios, que no nos permiten dar a conocer lo que Dios es o ha hecho o está haciendo en nuestras vidas. Y a veces no nos damos cuenta, pero tenemos temor porque pensamos en un mal testimonio que tenemos. Hoy en día la gente nos conoce al revés y al derecho. Hoy en día las personas saben tu vida como nadie más la puede saber. Hoy en día tan solamente entran a tu Face, entran a tu Instagram, entran a tu TikTok, a todas tus redes sociales y te conocen tal como tú eres. Así con esas fotografías que te tomas, así con lo que tú dices acerca de tu persona o de los que te rodean. Así como te expresas de ciertas personas, los demás te conocen. Y al mismo tiempo, eso no te da el valor suficiente o no te permite tener el valor suficiente para decir, yo soy un hijo de Dios. Porque dirían por ahí, a lo mejor tenemos cola que nos pisen. Y entonces, híjole, ¿cómo decir o cómo hablar que soy un hijo de Dios? ¿Cómo hablar y decir que Dios tiene todo poder, toda autoridad? ¿Cómo puedo hablar de que Dios puede transformar las vidas si me están viendo que me estoy cayendo, que estoy criticando, que estoy señalando, que no puedo vivir una vida real en el Señor?
tenemos ese mal pensamiento acerca de nuestro testimonio, de cómo éramos en la vida pasada, así como lo que no hemos logrado alcanzar en el Señor. Es que yo ya tengo 10, 15, 20 años y todavía, y empezamos a enumerar, no me he bautizado, no he estudiado, no he hecho esto, no he hecho aquello, bla, 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 bla. Cuando lo primero y lo único que tú tenías que hacer es aceptar a Jesucristo como tu Salvador. A veces nos podemos sentir faltos de palabras, a veces nos podemos sentir que no tenemos el conocimiento pleno de Dios y de su Hijo Jesucristo, y por eso creemos que no podremos expresar un pensamiento de salvación, un pensamiento de vida a través de nuestras palabras para los que nos están escuchando. ¿Y qué error tan grave es pensar en eso? Porque Dios definitivamente está presente para escucharnos y para poner atención a lo que estamos hablando. Entonces, podremos darnos cuenta que cuando tú y yo damos un buen testimonio, la gente va a querer conocer a ese Dios en el cual tú has creído, a ese Dios en el cual tú has puesto tu confianza, a ese Dios en el cual tú tienes una capacidad, tú tienes un poder, tú tienes una armonía, tú tienes ese don para poderte acercarte a Dios de una manera libre, sin temor alguno. Y a veces por esa situación nos podemos sentir faltos de palabra. Yo cómo voy a hablar con él, cómo le voy a decir, es que fulanito de tal impone, es un licenciado, es un abogado, es una persona estudiada, y yo resulta que a lo mejor puedes decir que a lo mejor ni la primaria he terminado. Pero ¿sabes qué? Que nosotros debemos de aprender que no es por nosotros mismos, sino que es por nuestro Dios el que nos da el poder y la capacidad. Mira lo que dice Romanos 8:33 en adelante, al 37. Dice de la siguiente manera: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos cortados como ovejas de matadero. Y dice el versículo 37, antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, sino ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si pudiéramos resumir hasta este momento, podemos decir que Dios nos ha elegido para cumplir un propósito, y un propósito totalmente personalizado, pensando exclusivamente en ti. En esa relación que puedes mantener con Dios, Dios te está llamando para mostrarte las grandes maravillas que Él ha preparado para ti. Por tal motivo, tú necesitas entender que en esa proporción en la cual Dios te ha llamado, es la misma proporción que Dios va a usar para llenarte con su Santo Espíritu, para darte la guianza que necesitas, para darte la sanidad que tú tanto estás anhelando, para tener la economía que necesitas. Y si aún así no tuvieras nada, la Biblia nos enseña que debemos de aprender a darle gracias a Dios en todo tiempo. Entonces podemos darnos cuenta de que ese volumen
de que esa voluntad que Dios ha plasmado para tu vida se va a cumplir. Ese propósito se va a cumplir. Lo que Dios ha decidido o ha hablado acerca de ti se va a cumplir. Tan solamente es que tú y yo podamos creerlo, que tú y yo comencemos a vivirlo. Dios ha llamado acerca de ti que tú serías un heraldo para proclamar el reino de los cielos. Por tal motivo, tú tienes la capacidad de hablar, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando dice que eres llamado a predicar el evangelio, es porque Dios te ha dado la capacidad, te ha dado los elementos, te ha dado la autoridad para que tú puedas plantarte y comenzar a hablar de ese poder, de esa grandeza, de ese Dios actuando en tu vida y a través de tu vida. Ahora, de momento Jeremías pudo decir, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no esto. Pero mira, la Escritura nos habla de diferentes ejemplos que podemos seguir. ¿Te acuerdas de Aarón? Aarón estuvo presente delante de Dios y él no pudo decir, Señor, úsame a mí como a ti te plazca. A veces podemos llegar y decirle eso, pero de repente como que no estamos listos para poder escuchar lo que Dios está diciendo de nosotros. Dice Jeremías en el versículo 8 y 9, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y el versículo 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Cuando tú empiezas a dimensionar el por qué y para qué es que Dios te escogió, te vas a poder dar cuenta que hay una grande cantidad de cosas para las cuales Dios te ha dado esa característica, esa personalidad, esos sueños, esos estudios, porque Él ha puesto un camino a seguir. Dice este pasaje y me cautiva porque dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira, no tengas temor de hablar lo que Dios ha puesto en tus labios. Yo sé que en muchos casos de las personas que nos están escuchando, Dios ha puesto las palabras indicadas para que tú puedas compartir esas grandezas, para que tú puedas compartir ese poder de parte de Dios derramado sobre tu vida. Hay muchas cosas que todavía no hemos podido ni ver ni alcanzar, porque simplemente no hemos dado ese primer paso. Pero hoy Dios te está llamando porque tú eres un elegido de parte de Dios. Porque hoy tú has tomado la determinación para poder continuar reconociendo que Dios tiene un lugar muy importante en tu familia. Yo sé que hay cosas que de momento van a decir, ¿para qué hablas? No hables. Si mira, ellos te están conociendo, ellos te saben tu vida al revés y al derecho. Y dices, híjole, sí es cierto. Sí es cierto porque yo no puedo, sí es cierto porque esto, porque aquello. Pero ¿sabes qué? Dice en Jeremías 1:19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y esa certeza solamente la puede tener una persona que reconoce que Dios le ha hecho elegido, que Dios puso en su vida una importancia, un valor incuestionable, que te va a hacer ver las grandes cosas que Dios ha planteado, que Dios ha plasmado en tu vida. Y pelearán contra ti, pero no te van a vencer, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces, si ya sabemos, si ya conocemos
al Dios que todo lo puede, al Dios que puso su mirada en nuestras vidas, aún desde el vientre de nuestra madre, a aquel que nos ha dado la capacidad, los elementos, a aquel que tiene todo poder, toda autoridad, para cambiar, para transformar toda una nación. Y nosotros debemos de meditar en ese señorío de parte de Dios para que tú y yo podamos alcanzar esos objetivos, esas metas, porque indiscutiblemente Dios te ha llamado para cumplir metas, te ha llamado para poder tener la certeza que Él está atento a nuestro clamor, de que Él está hablando a nuestras vidas, de que el Señor está trayendo esa seguridad, esa certeza de que tu vida va a transformar, de que tu vida va a cambiar, de que tu vida va a ser ese instrumento que Dios ha puesto para que nosotros podamos seguir adelante. Dice en Mateo 28, 20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros debemos de entender y comprender esa grandeza, ese poder, esa gracia que está con nosotros, en nosotros y para bendecir a otros. Entonces, si tú tomas la decisión de creer que eres un hombre elegido por parte de Dios, que eres un hombre que puedes dar el crecimiento a otros, que puedes llevar a otros al conocimiento del Señor, que eres capaz de dar un mensaje que puede transformar la vida no de uno, no de dos, no de tres, sino de todo aquel que está dispuesto a creer en el Señor. Mira, debemos de reconocer algunas cosas. Yo sé que a veces, así como el profeta, a lo mejor has tenido ganas de llorar. Pero como has escuchado toda tu vida que los hombres no lloran, te aguantas las ganas y no lloras. ¿Cómo nos sentimos ante las situaciones adversas de muerte, de dolor, de tristeza, de injusticia, de impunidad? ¿Cómo nos sentimos? Y obviamente podemos reconocer que es Dios el que está abriendo esa puerta para que nosotros podamos pasar a un tiempo de tranquilidad, de certeza, sabiendo que eres tú el que estás abriendo las puertas y que van más allá de lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. Es momento de cuestionarnos qué tanto confiamos en Dios. El ejemplo de dejarse soltar en sus manos y esperar a que Él nos sostenga es un buen ejemplo, porque es lo que debemos de hacer. Y a veces sí me voy para atrás, sí me quiero echar para atrás, pero ¿quién me va a detener? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a confortar? ¿Quién me va a dar las palabras? Déjame decirte que las palabras, el cuidado, la protección va a venir de parte de Dios para socorrernos, para ayudarnos, para guiar a otros, para tomar la estafeta y poder enseñar a otros cómo debe de ser la carrera, cómo debe de ser nuestra preparación, cómo debe de ser nuestro llamado que Dios ha hecho, a través del cual podemos estar seguros de que estamos cumpliendo propósito. Aprendamos a confiar, así como lo hizo el profeta Jeremías, que Dios va a cumplir con todo lo que Él ha dicho de nosotros. Lo ha dicho a través de su palabra, lo ha dicho de una manera directa, y que todo lo que suceda en nuestras vidas y a través de nuestras vidas es mediante Jesucristo, y que Él va a cumplir fielmente su palabra de la misma manera que lo ha hecho en otras ocasiones. Pero hay un abanico de posibilidades que están listos ahí esperándonos.
que están listos ahí esperándote para que tú des la última palabra. Llegó el momento en el cual nosotros podamos aprender que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros, que podamos reconocer que somos elegidos de parte de Dios, que Él nos escogió, que Él nos llamó para poder cumplir el propósito al cual Dios nos quiere poner al frente. Indudablemente que podemos dar pasos de seguridad, pasos de confianza, porque hay una certeza, dice Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer la humanidad? ¿Qué puede hacer un chisme, una habladuría, una palabra mal dicha o dicha no en su tiempo? ¿Qué podrá más que el saber que Dios tiene todo poder, toda autoridad? Y que si nosotros somos obedientes, Él va a actuar en nuestras vidas de una manera sorprendente. Dios está presente en tu vida. Él te escogió, Él te llamó, Él te ha dado una tarea a cumplir, un propósito por el cual vivir. Lo importante es que nosotros vayamos en ese cumplimiento, que correspondamos a ese llamado, que le digamos a Dios, tú me has elegido, yo estoy aquí presente para poder ser ese instrumento en tus manos. Dios ya lo hizo, Dios creyó en ti, te conoció aún antes de la fundación del mundo, y tan es así que estás con vida. Hay un propósito para que tú todavía estés de pie y sabes que Dios es el que va a hacer grandes y maravillosas cosas en tu vida y a través de tu vida, en tu familia, con los tuyos, con tu esposa, con tus hijos. No temas porque hay división en tu familia. Dios es el que reconcilia. No temas porque hay separación en tu familia. Dios es el que une. No temas porque hay muchas cosas que no están puestas en orden, pero que Dios está preparando el camino y poniéndolas en orden. Así que, varón, hombre, elegido por Dios, vamos por la tarea, vamos por el cumplimiento del propósito al cual Dios nos ha llamado. Y yo sé que Dios a ti también te ha dado un llamado específico, y que vas a comenzar a trabajar en él. Hace 8 días se nos quedó la frase, ¿cómo estás? Creciendo. Hola, ¿y tú quién eres? Hoy vas a poder decir un elegido de Dios, con una tarea específica. Y verás que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida y a través de tu vida. Que tengas una excelente noche. Bendice a tu familia, bendice a tus hijos, bendice a tu esposa, bendice tu trabajo, bendice tus amistades. Y sé ese hombre elegido con un propósito eterno. Que tengas excelente noche. Bendiciones.